Bienvenidos, esto es Platicando con la maestra Mirna Wed, un espacio para transformar la educación desde el corazón. Y hoy, fíjense que tengo una historia que contarles. Esta historia comienza en un hospital, en un pasillo muy cercano a maternidad y acaba de nacer un bebé hermosísimo, un bebé que tiene unas ganas de vivir, de correr y de salir adelante, y su corazón es tan enorme que late un poquito diferente a los demás. En ese pasillo tenemos una mamá que no fue preparada para las sorpresas que te da la vida. Sin embargo, tiene que tomar una decisión muy importante. Es operar a su bebecito del corazón. Si tienes un hijo en alguna situación muy particular, un hijo con algún problema en el aprendizaje, o si eres un docente que está preocupado y ocupado por mejorar la calidad de la educación, quédate aquí. Yo te digo qué puedes hacer. Y hoy, que estoy feliz, esa mamá de ese pasillo, de ese hospital, está aquí con nosotros y nos va a contar cómo ha sido este caminar por esta senda que de repente parece que está llena de piedras, pero tiene una fortaleza que las va haciendo a un lado para seguir adelante. Bienvenida, no sabes qué gusto me da que estés con nosotros. Si te presentas, diles quién eres. Hola, yo soy Luz María Cabrera, soy la mamá de Matías Montero y pues como bien lo dijo la Miss, Mati es un guerrero, un luchador que nos viene a enseñar que la fuerza justo está en el corazón. Entonces, pues, esa soy yo. Sí, y no nada más nos viene a enseñar la fuerza del corazón, sino viene a preparar a todos los que están junto a él para ser extraordinarios. Porque no es una superhéroe, sin embargo, actúa como superhéroe. Y ustedes van a ver qué bonita historia nos tiene que contar. Me gustaría que empezáramos porque nos cuentes cómo empezó todo. ¿Cómo fue ese primer momento en el que se acerca tu pediatra, neonatólogo o no sé quién recibió a tu bebé? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues literal íbamos por un bebé y salimos con una lección de vida. O sea, como yo creo que el 90% de las mamás llegamos al hospital a la hora que se nos citó. Y pues, prácticamente iba todo conforme a lo planeado, ¿no? Una cesárea, esperar a que el bebé pues, nazca y vivir tu historia de maternidad tal cual nos la habían platicado. Llega el momento en que nace Mati y ese momento de incertidumbre en donde no sabes qué está pasando porque nadie dice nada y pues si de repente escuchas un silencio que pues te espina la piel, eh, solamente recuerdo cómo a Mati se lo llevan y ya me voy digamos que a recuperación. Ya estando un poco más recuperada, de verdad yo agradezco a todo el equipo médico que estuvo ahí, porque sin ellos la verdad es que no estaríamos ahora aquí. Pues llegan con la noticia de que Mati había nacido muy grande, muy bonito, muy bello, pero con una condición llamada cardiopatía congénita. Y nos explicaban eh, qué era, pues, ¿no? Y que su válvula no había cerrado de forma correcta a la hora de nacer y que hacía que su sangre se combinara y se contaminara y que había dos caminos nada más. La operación
o arriesgarnos con el medicamento, pero el medicamento podía no hacer de manera correcta o en el tiempo correcto. Y pues no tuve mucho tiempo para pensarlo. Decidí operar a Mati. Él nace alrededor de las 9 de la mañana y a las 12 del día entra a quirófano. Mi doctor, o sea, mi pediatra, me dice, aguántame, déjame localizar al cardiólogo y al cirujano y yo, no sé, de verdad bajó a la corte celestial porque aquí sí quiero dar los nombres. El pediatra es José Luis Madrigal, él es neonatólogo, urgenciólogo, el cirujano es Hugo Cabrera y el cardiólogo es el doctor Zamudio. Pues me explicaron con manzanas lo que significaba esa cardiopatía, cómo funcionaba y cómo eran esas dos opciones. Y pues en ese momento justo estás como en shock, recién parida, con tu bebé como que no sabes qué onda. Recién parida, con cesárea. Con cesárea, efectivamente. Y la vida de tu bebé dependiendo de un hilo. Y con una pena. Y bueno, tomé la decisión en ese momento de firmar los consentimientos de una operación prácticamente a corazón abierto, aunque a los bebés, por ser tan pequeños, no los abren aquí, los abren por la parte de atrás, digamos, se considera una operación de corazón abierto. Y dije, pues ya estoy en esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo recuerdo muchísimo cuando el cirujano me dijo, ve a ver a tu bebé antes de la operación. Qué fuerte. Afortunadamente, digamos que no fue en quirófano, fue en Cuneros porque Mati estaba tiernito, tenía 3 horas de haber nacido. Y yo recuerdo que le tomé la mano al cirujano y le dije, te encargo a mi bebé. Hicimos una oración, salimos de Cuneros, la operación empezó alrededor de las 12, 12 y media. Me dieron las 3 de la tarde y no sabía nada. Literal estaba con el Jesús en la boca. Y de ahí se volvió una bola de nieve de emociones y de predicciones médicas y de análisis médicos y de una incertidumbre total, no solo de mi parte, sino de parte del papá, de los abuelos, porque aparte Mati era un niño tan deseado por toda la familia, por parte del tío, de la tía, de las primas. Y para nosotros era inverosímil creer que él estaba pasando por una situación así, ¿sabes? Entonces, creo que a las 4 salen los médicos y José Luis, el pediatra, sale llorando. Entonces, te imaginas lo peor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sale llorando, ahorita ya recapitulando, sale llorando como de emoción, como de felicidad, como de agradecimiento, pero en ese momento no sabía cómo interpretar su mirada, su llanto, sus expresiones. Yo pensé lo peor, la verdad. Y me dices que tu hijo es un guerrero, tiene un corazón enorme y fuertísimo. Y de ahí viene su segundo nombre, León. Porque José Luis me dijo, tiene un corazón de león. Por lo que más quieras, ponle León. Entonces, en honor a su médico, a su pediatra, que hasta la fecha lo ve, se le puso Matías León. Matías León. Entonces, pues ya sale el cirujano y me dijo, tranquila, todo va a estar bien. Viene algo muy, muy importante, que son las 72 horas después de la operación, que son como primordiales en todos los pacientes, ¿no? Y que han de ser las más eternas Sí, de tu de vida. hecho. Sí, sí, sí. Los pronósticos, tanto el cardiólogo como el cirujano y como el pediatra, era que Mati iba a estar alrededor de 1 mes en terapia intensiva. Y pues, ¿qué haces, no? ¿Está bien? No te preocupes, va a estar bien cuidado, supervisado, teníamos a todo el equipo médico encima. Pero
no mágicamente, o sea, ese niño venía con protección, de verdad. Él nace el 25 de junio, el 25 lo operan, el 26 el pediatra me dice, va muy bien, el pronóstico va muy bien. El 27 me dice, estoy sorprendido, Mati está reaccionando de una manera maravillosa. Todos sus análisis aparecen, salen bien. El 28 va bien, va bien. A Mati lo tienen que intubar para poderlo operar y poderlo tener en terapia intensiva. Alrededor del 29, el 30 de junio, me dice el pediatra, yo no le veo el caso que Mati siga intubado, lo voy a extubar. Y le dije, ¿seguro? Me dijo, confía en mí. Y pues a las 6 de la mañana del 30 de junio lo estaban extubando. Entonces, había que esperar otro poco más para ver que su corazón, sus pulmones reaccionaran bien sin ayuda del equipo. El 31 me habla de urgencia a las 6 de la mañana. Y me dice, me urge que vengas a la visita. ¿Y qué pasó? No te puedo decir, necesito que vengas. Ay, eso no te puedo decir, has Sí, de haber es sido. horrible. Sí, claro. Llego al hospital y el pediatra de verdad estaba colgado del barandal o para verme. Me dice, urge que subas. Y malamente estamos acostumbrados a pensar lo peor. Siempre. Y me dice, tu hijo ya no va a estar en terapia intensiva. Tu hijo acaba de rebasar todos mis límites médicos y se va a casa, estando solo una semana en terapia intensiva. Él me dijo, no me explico cómo su cuerpo reaccionó de una manera tan rápida, tan fuerte, tan maravillosa. De haber pronosticado un mes, estuvo una semana. Solo te pido que necesito que te vayas a conseguir oxígeno de apoyo porque pues, necesitamos precaución, ¿no? A la semana me entregan al niño con oxígeno de apoyo, Sí, 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 sí. pero como si nada le hubiera pasado. Me explican cómo limpiarle la herida, cómo mantenerlo bien, iba a tener un poquito más de flema de lo normal. El 1 de julio mi hijo estaba en mi casa. Y ahí empieza toda la historia de Matías. Una historia que nosotros la vemos muy fuerte, pero estamos tras bambalina. Mamá, a partir de ese momento, estoy segurísima que se te olvidó que tenías que dormir, que tenías que cerrar los ojos. ¿Cuál fue el obstáculo más fuerte con el que tú te enfrentas personalmente? Tal vez el duelo, un duelo, un duelo al que nadie está preparado porque es la muerte de una maternidad romantizada a una Sí. maternidad en guerra, ¿sabes? Tal vez eso es con lo que yo empecé a luchar. Porque digo, obviamente mi hijo fue muy deseado, pero pues todo el mundo quiere que sea bonito, que el nacimiento perfecto, que lleguen los amigos, que llegue la familia. Los cumpleaños, las fiestas, todo, Y en claro. lugar de eso, pues mi maternidad empezó en guerra, ¿sabes? Caras tristes, llorando, orando, pidiendo porque el niño la libre. Y te vas a casa sola. Y te vas a casa sola sin sonrisas, sin felicitaciones, sin buenos deseos. Yo creo que para mí ese fue mi mayor obstáculo, pero que al final fue lo que más creo que me ha ayudado también. El silencio. El silencio, sí, el sollozo de un corazón roto, ¿sabes? Porque mi corazón no dejaba de llorar y decir, ¿por qué? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué al papá de mis hijos? ¿Por qué a mis hermanos? ¿Por qué a mis papás? ¿Por qué a los abuelos? Sí, claro. Entonces, sí, es muy diferente esa maternidad en guerra. En algún momento
en esta etapa, ¿pensaste en rendirte? No, desde el momento en que, fíjate que desde el momento en que yo me enteré que estaba embarazada, o sea, no hubo un momento en que yo dijera, hoy voy a doblar las manos. No sabía qué iba a pasar, pero yo creo que el hecho de, yo y a todas las mujeres creo que nos pasa el hecho de que sabemos que tenemos un bebé, que estamos dando vida, como que nos da una fortaleza. Sí, una fortaleza tremenda que no sabemos de dónde, ni cómo, ni por qué, pero ahí está, ¿no? Muchas las tenemos que hacer uso de esa fuerza desmedida, otras no, pero al final todas vivimos una maternidad diferente. Sí, claro. Y llena de aprendizajes. Sí, muchísimo. Y la tuya ha sido hoy que lo estamos platicando, te digo, una vida maravillosa por todo el aprendizaje que has tenido. Y sobre todo te voy a decir por qué. Porque te permitió la vida sacar a esa guerrera que llevas dentro, ¿no? Para no darte por vencida, para decir, me aferro de todo lo que yo pueda, pero mi hijo sale adelante. Claro. Le doy la mano, lo cargo y no importa que tengas que caminar descalza sobre piedras, pero de que va a salir adelante, va a salir adelante. Y eso realmente es tan maravilloso. Yo que soy maestra, pero no fui madre, valoro tanto a las mamás, o sea, todo eso que viven, por todo lo que pasan, por todas esas situaciones, para mí son aprendizajes. Y me imagino que toda esa parte, su primera infancia, debe de haber sido llena de muchísimos cuidados, de muchísimos tropiezos, levantadas, doctores, apoyos y demás. Y mi Mati va creciendo, va saliendo adelante y llega el momento en que tiene que entrar a la escuela. ¿Qué pasa con esa separación entre mamá y Mati? No, no pasa nada. Mira, a mí... ¿No te costó trabajo? No, a mí no, porque a mí algo me pasó, en lugar de volverme sobreprotectora, me convertí en impulsora. Mira. Sí, claro, hubo muchos cuidados, seguimiento médico hasta la fecha por el tema del corazón, pero algo dentro de mí me decía, tienes que hacer que ese niño se valga por sí mismo. Entonces, creo que hasta cierto punto a veces, por ejemplo, mi mamá decía, ay, es que está chiquito, no lo fuerces. Nunca me he peleado por eso, pero yo decía, lo siento. Sí, claro. O sea, él tiene que salir, él tiene que luchar. Sí, trabajas su inteligencia emocional y le das esa fortaleza que lo va a ir preparando para la vida. Entonces yo decido meterlo al maternal, con todos sus cuidados, recomendaciones, encontré una muy buena escuela y llega a kinder y justo lo metí para que a él no le costara, porque aparte Mati tiene desarrolló un apego bastante complicado con mamá, entonces vete al kinder y no quiero, yo me hacía, pues sí, la fuerte, pues vete al kinder y vete a la escuela y todo eso. Y creo que ahorita le ayudó un poco más. Entonces, no, ahí no tuve mucho tema porque desde que nació, sí fui muy clara en el asunto de que él tenía que hacer las cosas por sí mismo. Perfectísimo. Pero se nos viene la época de la pandemia. Sí, fue... Entonces, también se complican muchas cosas ahí, ¿no? Y pasa a preescolar sin ningún problema y entramos a la primaria. Sé que que el corazón y el cerebro están así, como muéganos, ¿no? Muy, muy relacionados. Y entonces, si mi corazón le duele algo a mi corazón, posiblemente en mi cerebro tenga otra dolencia, ¿no? ¿Cuándo empiezas a ver tú ciertas conductas
que te hacen suponer que Mati podría tener algo en relación al aprendizaje. Desde kinder. Fíjate, yo lo veía un poquito huraño, muy huraño. A veces, como él en su onda. Pero él era muy pequeño, 3 años, entonces, pues la adaptación del kinder. Y desafortunadamente no tuvimos ese tiempo porque llega pandemia y nos encierran en marzo. Entonces prácticamente él nada más tuvo, digamos, medio ciclo de primero de kinder en escuela física. A partir de marzo nos vamos a en línea. Todo segundo de preescolar nos vamos en línea. Entonces digamos que tuve la fortuna de poder estar en casa con el niño. Y regresamos hasta tercero de kinder. Pero yo en casa pues veía unas o sea, como actitudes de decir, como que no pone atención, porque todos teníamos, digamos, la pantalla compartida con sus compañeros, entonces yo veía, que es lo peor que podemos hacer es comparar, pero a veces es lo único que nos queda como recurso para darnos cuenta de muchas cosas. Yo veía compañeros, compañeritos de su edad, pues bien atentos, ahora sí que bien buzos, bien truchas, y mi Mati, pues en su rollo, como que no, o sea, como que no le llamaba la atención la pantalla. Y pues ahí me veía así que la tarea y que esto, y pues no, él no le corría la vida, ¿sabes? Y yo empecé a darme cuenta de por qué no pone atención a la pantalla. Sí, se supone que la pantalla les llama la atención, las maestras en ese momento creo que hicieron un esfuerzo titánico de poder hacer las clases en línea y llamar su atención. Porque ni los docentes estábamos preparados para eso, ¿eh? Nadie estaba preparado para la pandemia, para lo que se vivió en la pandemia y para que tu vida fuera a través de una pantalla. Eso fue lo más tremendo por lo que hemos pasado. Y pues, no, él no. Dije, bueno, pues seguramente, ¿por qué no? O sea, pero, bueno, ya dije, bueno, vamos a regresar, pues ya. Y en el primer, digamos, por así decirlo, trimestre del tercero de kinder me mandan a llamar sus maestras. Y ellas son las que me dicen, oye, fíjate que Mati está teniendo algunos atrasos con respecto a sus compañeros. Sí. Y mi primera respuesta fue, pues claro, venimos de una pandemia, claro, pues muchas mamás, aunque tuvimos la oportunidad de estar en casa, trabajamos. Justificar la situación. Sí. Y justo la psicóloga del colegio me decía, sí, pero aún así hay objetivos que no ha logrado. Y pues le dije, ¿y luego? O sea, como que, ¿qué me quieres decir, no? Entonces ella me dijo, bueno, yo sospecho, pero no soy quien para dar un diagnóstico ni nada, que Mati está teniendo como problemas de aprendizaje, como de entendimiento. ¿Por qué no checamos con un psicólogo, neurólogo, psiquiatra? Hay millones de opciones. Y dije, bueno, pues va. Porque yo también decía... ¿No te molestó que te hubieran hecho el comentario? Un poco. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre había crecido con el tema de que los niños lo van a lograr a su tiempo. ¿Y por qué presionarlos si cada niño tiene su tiempo y cada niño a su manera y todo? Y mi hijo nada más tuvo problemas en el corazón una vez. O sea, como que tiene que ver una cosa con otra. Al final sí tenía que ver, ¿no? Pero bueno. Sí. Entonces yo dije, pero porque a mi hijo le va a tocar todo. Justo. No. Entonces dije, bueno, ya para que no me estén molestando los de la escuela, empecé a buscar recursos y encontré ahí quien me ayudara con un diagnóstico, que como lo platicábamos, y ahorita recapitulando, gracias a este mal diagnóstico llegamos al que nos lleva a todo este camino, nos llegamos con el doctor Toquero, que es neurólogo, pero le empiezan a hacer pruebas y que sí efectivamente tiene algunos temas con el entendimiento de instrucciones, porque a veces lo vemos tan sencillo decirle a un niño, recoge tu juguete.
Pero yo decía, ay, pues, es que es rebelde, ¿no? O sea, que Pero es que el problema no es recoge tu juguete. El problema es que le decimos, recoge el juguete, ponlo en su canasto y cuando termines, vienes acá, sacas tu maleta y haces tus deberes y le damos 20 indicaciones. Y ahí nos quedamos en el camino, ¿no? pero yo decía, no me entiende o no lo hace porque Es está chiquito. chiquito, Es chiquito. este, ya lo va a entender, ahorita para que lo presiono y lo vamos a dejar. Porque aparte, creo que desgraciadamente creemos que mucha de esa, o yo por lo menos creía que mucha de esa parte le correspondía a la escuela. De que te toca a ti, escuela, enseñarle indicaciones a mi hijo. O sea, te toca todo. Te toca enseñar indicaciones, te toca que aprenda, te toca que sepa hacer las cosas bien, que Sí. no tenga ningún problema, ningún Y caemos tropiezo en ni ese nada. error fatal y que Sí, muchas veces, muchos papás, es como, es que para eso pago escuela. No, o sea, no pagamos escuela para eso. Si bien la escuela es un recurso que nos ayuda a que los niños aprendan, pero los valores, la educación vienen de sí, casa. claro, tiene que ser un equipo, Sí, ¿no? entonces al final caí en el tema de que Compartir la escuela responsabilidades. tiene que hacer todo, porque aparte yo trabajo, porque aparte, pues yo llego muy cansada en la noche y ya me quiero dormir y todo se lo delego a la escuela. Y cuando ahí me dicen, oye, es que algo está pasando con Mati, sí, sí me molesté, pero dije, bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que si Mati trae temas de entendimiento de indicaciones, eh, de coordinación, la psicomotricidad, eh, y en el camino fuimos encontrando eh, gente que nos ayudó a entender nombre y apellido de lo que a Mati le estaba pasando en ese momento. Sí, claro. Aquí voy a hacer una pausa. Fíjate que uno de los problemas más grandes con los que nos tenemos que enfrentar docentes, directivos en las escuelas es con los papás. O sea, a veces es como, oh, ¿qué hago para que no se enoje? Porque ese es el problema, que los papás se enojan si les decimos algo de sus hijos, si sospechamos algo. Entonces, para poderles tú decir que les recomiendas una evaluación psicológica y demás, ay, le tienes que dar primero vueltas y vueltas y vueltas para que no se vaya a sentir mal, para que no se vaya a ofender, para que no se vaya a enojar, para que no... Dices, pero la postura de los papás debería de ser diferente, ¿no? Deberían de tener esa apertura de, ok, escucho qué me estás diciendo y tomo mis decisiones Es que después de creo que es un que... tema generacional, Liz. Sí, ese es Porque el problema. desgraciadamente muchos, y me incluyo, fuimos maleducados en donde había comentarios de, ¿para qué vas al psicólogo si no estás loco? Ah, sí, claro, hasta la fecha, ¿eh? Sí, Hasta la fecha. pero creo que apenas ahorita como que se está haciendo un cambio y era de, es que es burro. Y creces escuchando comentarios que van demeritando tu autoestima, tu valor intelectual, porque puedes ser muy inteligente, pero si en tu entorno siempre te están señalando y te están diciendo, ay, qué burro, o qué fea letra, o lees horrible, pues claro que te va a desmoralizar como persona y va a decir, Sí, pues soy un burro, ¿para qué voy al psicólogo? ¿Para qué esto? Y muchos crecimos con comentarios así. Y al final justo, aunque ya como adultos hayamos tomado terapia o ya hayamos leído y todo, creo que esa parte se queda en un lugar primitivo del cerebro, guardado, bloqueado, esperando a que algo lo detone y te digan, es que tienes que ir al psicólogo y reaccionas como si sí, te sí, sí. estuvieran ofendiendo. Sí, O sea, creo que eso a muchos papás les pasa. nos pasó y les sigue pasando porque al final está muy enraizado en la educación del, del mexicano.
Sí, 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 sí. Fíjate que yo tengo la experiencia de muchas veces que sucedió lo mismo, ¿no? De tener que enfrentarte a los papás para decirles, sugerirles, ¿no? Y entonces llega un matrimonio y entonces les empiezas a decir, obviamente primero, pues todo lo valioso que es su hijo, ¿no? Era un niño que tenía problemas en la vista y aparte sugiero que le hagan una evaluación psicológica, ¿no? Pero cuando yo llegué a evaluación psicológica, creo que el corazón se me salía, ¿no? Del nervio, porque aparte el papá muy grandote, muy así, dije, uy, me voy a dar un... ¿no? Se me queda viendo, en ese momento fue una lección de vida. Yo digo que yo aprendo de todo siempre y guardo esos aprendizajes. Se me quedó viendo y me dijo, Miss, en relación a su vista, tiene toda la razón. Mi hijo necesita ta. Mañana mismo estamos yendo a ver a un especialista para esto y hasta donde esté bien. De lo de la evaluación psicológica nunca lo hubiera pensado, pero ¿qué cree? Que lo voy a hacer, no por usted. Y yo digo, ay, ya me va, se va a enojar. No por usted, por mi hijo. Porque yo no quiero que el día de mañana me diga, si tenías todo para haberme atendido, ¿por qué no me llevaste a hacer una evaluación? Por eso lo voy a hacer. Le prometo que mi hijo va a hacer su evaluación. Ay, o sea, ¿qué personaje dice? Tienes toda la razón. Para que el día de mañana no me diga por qué no me ayudaste a resolver esto, ¿no? Y tú como mamá has sido de ese ejemplo. O sea, no lo has dejado un minuto a mi Mati. Sé que lo llevaste a hacer su evaluación. ¿Cuál fue su diagnóstico? TDAH con inatención e hiperactividad. Así fue su diagnóstico. Y una vez teniendo el diagnóstico por parte del neurólogo, pues nos empezaron a dar opciones de qué es lo que podíamos hacer para ayudarlo. Que al final, lo que yo te decía, para nosotros es un diagnóstico mínimo, ¿no? Pero que al final nos ha llevado a trabajar como personas, a trabajar como padres, a trabajar como familia, abuelos, tíos, primos, porque no solo afecta directamente a la mamá y al papá, afecta a todo el sistema familiar. Sí, claro. Entonces, a partir de ese momento, empiezo a platicar con la escuela. Y aquí un punto súper importante es que, por ejemplo, a mí el neurólogo me dijo, Mati, solamente van a necesitar, digamos, apoyo, terapia conductual, regularización, pero nada de maestro sombra. ¿Y por qué te platico esto? Porque la escuela me decía, para pasar a primero necesito que traigas sombra. Y le dije, no. No, pero es que si no, le dije, no, porque el neurólogo no. Él me dice que no lo va a necesitar. Entonces, sí, una contestación que yo le hice a la escuela, le dije, con mucho gusto te manda la maestra sombra, siempre y cuando tú pagues su sueldo. Porque no solo se trata de querer apoyar por medio de terapia, de regularización, pero también se trata de que si no necesita, ¿Por qué? ¿por qué le vas a poner cosas que sí necesita? Claro. Fíjate que el otro día en un programa, eso comentábamos, que luego las escuelas, o sea, ya siento que de alguna manera nos lavamos un poquito las manos y necesito sombra. Sí te lo acepto, o sea, leo el diagnóstico, ya tengo la evaluación, necesita sombra tu hijo. Y entonces yo les decía que, o sea, ¿cómo nos lavamos las manos y cómo tenemos que solicitar una sombra para que ella se encargue de todo? Alguien me escribió, alguien me decía, es que tú quieres que la escuela sea una guardería. Y no queremos que la escuela sea una guardería. Queremos que la escuela esté preparada para todos los niños, para toda esa diversidad que tienes de alumnos. No son los culpables los docentes. O sea, los docentes nosotros estudiamos para ser maestros. ¿Dónde siento que falta la responsabilidad? En las escuelas.
o sea, en los directivos, que digan, te tengo que capacitar, te tengo que fortalecer todas tus áreas para que le des a cada niño lo que necesita, ¿no? Digo, es un tema bastante complicado porque al final justamente Sí, todo lo que hemos platicado va de la mano con algo bien importante, con los recursos económicos. sí, claro. O sea, porque al final yo puedo decir hoy, a 10 años de que mi hijo nació, que me siento privilegiada y que soy una mujer privilegiada al poder tener los recursos de llevar a un neurólogo privado, porque claro que podría llevarlo al IMSS, pero como están las cosas, me dan cita en 40 años, ¿no? Sí, claro. A un neurólogo privado, llevarlo a terapia privada donde la sesión cada vez se vuelve más cara, Estamos hablando de neurólogo, de llevarlo a psicólogo. regularización para que alcance a sus compañeros en el colegio, Sí, pagar claro. un colegio que no es nada barato, llevarlo al deporte, porque aparte la recomendación del neurólogo es no puede dejar de hacer deporte. Y el deporte, desgraciadamente, en México es un privilegio. Entonces, Sí, claro. que te pida la escuela sin conocimiento de causa o sin fundamentos una maestra sombra para que tu hijo pueda avanzar, a mí en lo personal se me hace una burla. Porque yo, Luz María, te puedo demostrar escuela que llevo todo mi programa de neurodesarrollo con mi hijo. Y a eso súmale que me estás pidiendo una maestra sombra que me va a cobrar alrededor de 6,000 pesos mensuales si bien me va. Entonces, perdón, pero ¿para quién trabajo? Y no es el dinero, pero sí es el dinero. Porque al final, es decir, sin eso no tengo el recurso para poderle pagar a mi hijo una maestra sombra que en mi caso afortunadamente no lo necesita. Y que te condicionen como escuela, que lleves a una maestra sombra, que no son nada baratas, a mí en lo personal no se me hace justo ni correcto. Claro. Porque aparte no solo luchas con el diagnóstico de tu hijo, luchas con toda una sociedad, ¿sabes? Luchas contra el prejuicio, contra el señalamiento, contra, ay, es que eres una exagerada. ¿Para qué lo llevas a regularización? Si no sabe, pues no supo. Pero no saben de todo el detrás de cámaras que hay de todo eso, ¿no? Y te faltó decir también la terapeuta que le daba o que trabajaba sus emociones. Ah, claro, Porque porque también, aparte hay que las emociones, porque sí, llega un momento en que, ¿por qué voy a terapia? ¿Por qué no puedo ir a todos los cumpleaños? Y aparte, a ver, ojo, los niños son súper inteligentes, ellos solitos se empiezan a dar cuenta que son diferentes, que algo les sí, pasa, que no encajan como la mayoría de los niños, porque aparte son socialmente diferentes a la mayoría, el grueso de los niños, ¿sabes? Entonces ellos ya empiezan como a cuestionar el por qué a tantos lugares me llevan. ¿Por qué no puedo ser como el vecino, el compañero, el amigo? ¿por qué si yo le echo ganas, por qué si yo me esfuerzo, no logro buenos resultados en la escuela? ¿Por qué fulanito todo, le preguntan, todo hace bonito, todo bello y hermoso, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, sí es una guerra, por eso desde un principio dije, es una maternidad en guerra, porque en mi caso, lo de menos fue el diagnóstico de TDAH. Entonces, es una guerra en contra la familia, en contra de tus propias creencias, sentimientos, emociones, en contra del sistema educativo, en contra del sistema médico. Entonces, es una guerra que empezaste a pelear desde mucho antes que te dieran un diagnóstico. Entonces, al final, sí es cansado, sí es frustrante, sí es molesto. Y también como mamá es agotador, ¿sabes? Es agotador porque yo. Sí, claro. ¿Para qué? O sea, porque muchas veces justificamos o nos damos el paliativo de por algo pasan las cosas. Pero en lo que encuentras la Pero respuesta, justo, y habemos mamás que en el camino seguimos sin encontrar el sí, para qué, claro. el por qué, por
quién. Claro. El por quién sí lo tengo, ¿no? Que es mi hijo, lo tengo muy claro, pero el para qué sigo en la búsqueda. Pero no me puedo detener y decir, porque no hay literatura, no hay un podcast, no hay una plática que me diga, a ver, Luz María, para encontrar el para qué tienes que hacer estos pasos, no es una receta. No. Entonces, en mi día a día tengo que ir lidiando con saber cómo hornear, ¿sabes? Cómo hornear ese panquecito que algún día va a salir del horno a brillar, a hacer su mejor versión. Pero el día de hoy yo tengo que saber cuánta pizca de sal, cuánto claro. polvo de hornear, y en el camino la he regado infinitamente, a veces se me sale, a veces sale duro, a veces sale aguada la mezcla, pero de repente ya no sale el pastel, sale un brownie delicioso, ¿sabes? Y es cuando dices, Te amo. ah, ya encontré por aquí un pequeño caminito. Vale la pena. Entonces, sí, o sea, yo a lo mejor siempre hago esas analogías porque me ayudan a entender mi camino, mi propio camino, y el poder ser la mejor mamá que mi hijo necesita. ¿Y qué crees? Yo estoy segurísima que sí eres la mejor mamá para Mati. Segurísima. Les voy a contar, voy a ser un poquito indiscreta en alguna ocasión. Yo los conozco desde que Mati estaba en primero de primaria. Ya trabajábamos. Ahorita está a punto de terminar cuarto de primaria, pasa a quinto y bueno, yo lo amo, está altísimo, guapísimo, lo acabo de ver y yo, mi niño. Pero bueno, junta en el colegio y llegamos a la junta, la mamá, la psicóloga, la terapeuta de las emociones, la que regularizaba, que era yo, estaba... Del otro lado estaba la directora, la coordinadora, la de inglés, la de español. Bueno, éramos una mesa gigante y todos estábamos por el mismo motivo, por Mati. ¿De qué manera lo vamos a apoyar? ¿De qué manera vamos a trabajar en equipo para salir adelante, para que él, primero que nada, que sea feliz y a su paso que vaya caminando y que vaya saliendo, ¿no? Brincando todos esos obstáculos. Por eso te digo que eres una mamá, eres una guerrera. Y empecé creo que diciendo que un superhéroe. Si fueras un superhéroe, ¿cuál serías? La teletransportación. O sea, pero tendría ese poder y sería como Hulk. Ah, ¿de plano? Sí. Nada de Batman y Superman. Yo sería Hulk, definitivamente. No. Pero pediría la condición de tener la teletransportación. Ese es maravilloso. A ver, con todo lo que has venido trabajando con tu hijo y viviendo, ¿qué hoy en día te dice a ti que sí vas por el camino correcto, que sí hay cambios? Una cosa sí que digas. Mira, con certeza vale no la pena por aquí. Mira, vale la pena desde el momento en que nació. Que quedé sí, embarazada, claro. ¿no? Para mí desde ese momento vale la pena cada cosa que he hecho por él y para él. No sé si voy bien, pero a ver, no sé porque no hay un documento oficial que a mí me diga, a ver, Luz María, vas bien. Que te dé un diploma de que eres la mejor mamá de... No, pero aquí sí voy con la cosa que llaman instinto, intuición, esa cosa, algo me dice, las voces de mi mente, sí. Mi yo interno. Mi yo interior, mi Luz María de niña, de repente me habla y me dice, acuérdate que a ti no te gustaba esto. O acuérdate que a ti sí te gustaba esto, entonces puede ser que a Mati le guste. Entonces de repente sí le hago mucho caso porque digo, a veces me reflejo mucho en mi hijo, ¿sabes? Entonces digo, a mí no me hubiera gustado, o mi papá la regó en esto, o mi mamá la regó en, yo no voy a hacer esto. Creo que ese es como mi guía, mi faro, ¿sabes? Al final del camino. Y que además mi propio hijo me da esa
esas señales, ¿no? De repente Mati lo veo tan maduro, Es optimista, él es muy optimista. tan ensimismado en que él puede, que él sabe, que él lo va a lograr. Y digo, entonces está valiendo la pena, ¿sabes? Entonces es como de, él solito me va ayudando, él solito me va diciendo por aquí sí, por aquí no. Eh, de repente me dice, no te enojes, por favor. De repente me dice, ¿por qué estás tan serio? O él me va ayudando a no perderme. Claro. Y no importa que los demás no vean los logros, ¿no? Que él sienta que está teniendo logros, que tú veas, chiquitos, no importa. Eso es lo que importa. El mundo, Que gire. que gire el mundo. O sea, el no detenerte, el seguir adelante, el caminar y de la mano, porque no dejo que te caigas, mijito. Porque aquí estoy yo, que soy tu madre, y vamos derecho y no me quito. ¿Qué le dirías a una madre? ¿Qué consejo le podrías dar a una madre en este momento que posiblemente le den un diagnóstico de acaba de nacer tu bebé y lo tienen que operar? O le acaban de entregar una evaluación y tiene un TDAH o tiene un autismo o tiene un problema de lenguaje o tiene una discapacidad X. ¿Qué consejo le podrías dar a esas mamás que en este momento ¡pum!, les están dando una información de ese tipo? Híjole, que ese yo creo que es lo más complicado porque yo no me atrevería, no tendría el valor para aconsejar a nadie. Te voy a decir por qué, no por mala onda. Cuando una mamá empieza un proceso complicado, ya sea de salud o en el caso de un TDAH, un autismo, la mente se nos cierra, se nos nubla la mente. Y ese consejo, por bueno que sea, nunca lo va a retener la mamá, y no por mala onda, sino porque en ese momento su mente está en otra cosa. Yo lo que haría es abrazarla, ¿sabes? En la terapia donde iba con Mati, encontré muchas mamás que en lugar de aconsejarme me abrazaron. Y fue lo mejor que pudieron haber hecho. Y el darme cuenta que ellas están luchando una batalla más dura que la mía, Sí, porque me cada hace quien trae. agradecer el diagnóstico de mi hijo hoy. Mira, tal vez como consejo es decir, respira, cierra tus ojos y agradece. Y abrazar. Y mi amiga Lau de la terapia, mi amiga Xochitl, mi amiga, muchas amigas, me han abrazado tan fuerte, me han abrazado desde el amor, la honestidad, la compasión, la empatía, el respeto. Y eso yo creo que es lo que más me ha ayudado, más que un consejo, es esa calidez. Claro, porque han pegado tus piezas que estaban Sí. quebradas. Entonces, si Sí, yo claro. a ellas, de verdad, a Dulce, a mi amiga Dulce de Apizaco, no sabes cómo la quiero y la admiro y la respeto. Y justo su nombre le hace honor a ella porque es una persona que te calma, que te platica, que te da esa resiliencia que a veces nos hace tanta falta. Y a todas ellas las conocí en el mismo entorno que yo, desesperadas por querer mejorar la calidad de vida de sus hijos, corriendo, sin comer bien, sin dormir bien, luchando con una sociedad que nos señala. Y se hizo como un nido, ¿sabes? Y una agarraba a la otra
y yo una te abrazaba a la otra. Más que consejo, es como un abrazo a todas esas mamás que en algún momento, y que seguramente hay muchas que en este momento están recibiendo diagnósticos que te rompen el alma, ¿sabes? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí. Fíjate, yo podría decirles que, bueno, muchas cosas. Una es que sean un poquito egoístas, que seas un poquito egoísta y que pienses en ti para que tú estés bien, para que tú tengas la fortaleza, para que puedas seguir adelante, para que no el agotamiento, el cansancio, la pena, todas las emociones que juegan en las personas te vayan a vencer o las vayan a vencer y querer aventar la toalla, ¿no? Entonces, primero, ser un poquito egoístas porque lo necesitan, cuidarse, atenderse. Dijiste, es que cuando iba a las terapias con Mati, ¿y tus terapias? Porque Es también que tienes que ese tener punto es bien importante, terapias. Miss. O sea, ese punto es súper importante porque al final, eh, a veces, o no a veces, casi siempre, nos hacemos a un lado como mamás, como Sí, y papás, como no, familias, necesitamos que seas y fuerte. somos pues, esa pieza importante para que todo funcione. Y muchas Claro. veces sí nos abandonamos a un punto de llegar a un agotamiento donde dices, duermo porque físicamente lo necesito, pero literal, no descanso, amanezco con dolor de cabeza, amanezco con una lista de pendientes que ya no sé cuál hice bien, cuál hice mal, cuál no hice, cuál me falta por hacer, aunado a que muchas no solo tenemos a un niño, Sí, entonces claro. tenemos a otros pequeñitos que vienen detrás, que también nos necesitan, y como mujeres, ya no hablo como mamás, sino como mujeres, nos olvidamos de nosotras mismas. Nos dejamos perder, nos dejamos caer, nos dejamos físicamente, no nos cuidamos o nos descuidamos. Y llega un momento en que dices, ay, ahora ya me acuerdo por qué me duele la cadera, por qué me hicieron reemplazo de rodillas, todo, pero nunca nos dimos ese tiempo. Pero es que tampoco tenemos tanto tiempo que digamos, ¿no? Para poder decir, hoy me voy a levantar a las 11 de la mañana, que nada me importe, porque sí lo podría hacer, pero no sé, como que mi conciencia no me lo Sí, dejaría, ¿sabes? sí, claro. A lo que me refiero es a que te tienes que atender de tal manera que no se doblegue tu fortaleza, ¿no? Porque tú tienes que ser el pilar para Mati. Tú tienes que ser ese pilar. Bueno, tienes una pequeñita de De 4. 4, porque ella me dijo, tengo 4, ¿no? De 4 años. Entonces, tú eres un pilar para ellos. Entonces, sí te tienes que atender. Sí les recomiendo, mamás, que se atiendan, que tomen sus terapias. A veces dices, es que el bolsillo me está apretando. Una terapia al mes por lo menos, pero sí la necesitas. Otra es prepararse. ¿Qué tiene mi hijo? No necesitas irte a la universidad más cara de Puebla. Puedo entrar a internet, puedo buscar información, preguntarle a tu pediatra, informarte para poderle perder el miedo al diagnóstico. Las palabras luego nos asustan. Hay que buscar, hay que ver qué estrategias. Yo como mamá, ¿qué puedo hacer para apoyar a mi niño? Y como docentes, tenemos que hacer algo. Yo sé que la carga es muy grande, yo sé que no es un alumno, son muchos, dependiendo del colegio. Vaya, yo me acuerdo, un grupo, llegué a tener 49 alumnos, en un grupo, y a todos los tienes que atender, ¿no? Entonces, también tomarse el tiempo, no perder la fortaleza, ni el ánimo, ni desesperarte. Paciencia,
tolerancia, empatía con tus alumnos. Gracias, gracias, gracias por haber venido conmigo, gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia, porque allá, atrás de esa cámara, hay muchísimas familias con situaciones, si no iguales, muy, muy parecidas. Y saber que no están solos, que siempre van a encontrar a alguien que los apoye, a alguien que sea honesto para poder dirigir y llevar a sus hijos hacia lo más importante que es que sean felices, ¿no? Mil gracias, gracias por acompañarnos. Si este video te gusta, si de aquí estás aprendiendo o si conoces a alguien que tenga un caso muy, muy similar, te invito a suscribirte, a que nos regales un like y déjame tus comentarios. Nosotros vamos a contestarlos. Esto es Educando desde el corazón. Vamos a transformar la educación. Gracias. Hasta la próxima.